Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro webinar y quiero decirles que estamos muy agradecidos porque están participando con nosotros. Mi nombre es Boris Vázquez y nuestro expositor Daniel Morera les va a hablar hoy de un tema muy interesante. Espero que les guste y también estamos abiertos a todas las preguntas que por favor nos las pongan en el chat para luego ir preguntando al final del webinar. Gracias y bienvenidos. Adelante, Dani. Buenos días, bienvenidos a este webinar de Certitel, en el cual vamos a hablar sobre pesadillas en los cableados aéreos. Este va a ser el tema que vamos a tener en el día de hoy. Este webinar va a ser grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Pero ustedes al haberse inscrito a este webinar, van a recibir el link correspondiente para esta presentación. Entonces vamos a iniciar en este momento la presentación del webinar. Las preguntas se harán al final, pero a medida que vayan surgiendo las preguntas, siéntanse en libertad de ir colocándolas en el chat. Van acumulando sus preguntas en el chat y después irán siendo respondidas. Tenemos presentes a mi nombre, Daniel Morera, voy a ser el expositor. Tenemos el moderador, el ingeniero Boris Vázquez, director general de Certitel, y como coordinadora a la licenciada Reina Salcedo. Certitel, ubicado en la Ciudad del Saber en Panamá, centro de capacitaciones y certificaciones en telecomunicaciones. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, si no me equivoco, este es el 6º webinar del 2021 y va a ser pesadilla en cableados de fibra óptica. Cableados aéreos de fibra óptica. Primero que nada, el temario. ¿Cuándo se justifica un cableado aéreo? Ese va a ser el primer tema que vamos a desarrollar. Después, ¿cuáles son los principales enemigos de un cableado aéreo? Después, ¿qué tipo de cable elijo y la calidad del mismo? Vamos a hablar de un tema interesante que es la calidad. Los amarres y reservas que son claves para la durabilidad y las recomendaciones y preguntas al final de esta presentación. Primero que nada, un cableado aéreo. ¿Cuándo nosotros se justifica la instalación de un cableado aéreo? La primera razón por la cual se justifica es por falta de presupuesto. Esa es la primera razón por la cual nosotros podemos tomar esa decisión. A continuación, porque no hay suficientes recursos o para ahorrar dinero. O sea, lo que quiero decirle es que la principal razón mayúscula por la cual no se hacen los tendidos aéreos es simplemente porque no hay presupuesto. Esa es la verdad que nosotros nos estamos encontrando en los proyectos. Después, hay gente que no sabe lo que hace, o sea, simplemente monta aéreo porque lo ve hacer y simplemente es lo que viene viendo que se hace y no está claro por qué lo está haciendo. Y finalmente sí hay razones como problemas en los suelos, hay suelos que son muy difíciles o por nivel freático o por dureza de los mismos, permisología, que no me dan permisos de romper o hacer cableado soterrado, por la urgencia, por la seguridad intrínseca del lugar, o sea, el lugar es un parque privado, un parque industrial, en el cual el cableado está muy bien protegido, y bueno, podemos irnos a la parte de seguridad intrínseca de la instalación. Entonces, hay razones reales, pero vuelvo a repetir, la verdadera razón, y es la que realmente nos enfrentamos en la mayoría de las veces, es que no hay suficiente dinero. No hay suficiente dinero y el cableado aéreo es sensiblemente más económico que un tendido subterráneo. ¿Cuáles son los enemigos del tendido aéreo? Y por eso es que el tendido aéreo no es recomendable. Y siempre la gente dice, pasa lo mismo. Nos encontramos con roedores, insectos, particularmente en la zona centroamericana. Vamos a hablar de Costa Rica, Panamá. El problema de las ardillas es mayúsculo, ¿no? También nos encontramos con insectos, incendios,
los incendios queman tendidos, el robo. El robo porque lo confunde con cable de cobre. Esto ha ido disminuyendo porque evidentemente ha ido disminuyendo el cable de cobre telefónico, que es el que la gente está buscando. Entonces, esto ha ido disminuyendo, pero siempre es un tema. Las ramas de los árboles, cuando se caen los árboles, los mismos árboles por vientos o por lo que corresponda. Y el enemigo más importante de los vehículos. Los vehículos, ya sea camiones fuera de altura o vehículos que se llevan los postes. Este es definitivamente el más grave de todos los enemigos. Hay más. Estos vamos a decir que son los principales. Hay más enemigos. Pero, ¿cuáles son los enemigos que no son evidentes en un tendido aéreo? Aquí nos encontramos, primero, que los cableados, parece mentira lo que voy a decir, son demasiado económicos. O sea, los cables han bajado demasiado de precio. Los cables de fibra óptica genéricos de Asia, de China, son muy baratos. Los conectores, los splitters, las cajas son muy, muy económicas. Entonces llega un momento que cualquier cliente es interesante. Y algo muy grave, que cuando yo tengo un cliente que dejó de ser mi cliente, no vale la pena remover el cableado. ¿Por qué? Porque es demasiado barato. Fíjense que el costo de 1 metro de cable drop, cable de bajada genérico, comprado en Asia, está alrededor de 5 centavos, un níquel, el metro. O sea que si a un cliente, vamos a sacar una cuenta muy fácil, le estoy haciendo un acceso de 30 metros, estoy hablando de que ese cliente del cable costó $1.50. Le sumas la cajilla, le sumas la conexión, le sumas esto y lo otro, y al final te estás gastando, por decirte algo, $3, $4 en conectar a ese cliente. Y evidentemente no vale la pena removerlo, y el problema es que dejen el cable instalado. El segundo es el lucro por alquiler de postes. Los dueños de los postes ganan cantidades muy importantes por las infraestructuras amortizadas que fueron amortizadas hace muchos años. Fíjense, el costo del alquiler de poste es regulado en la mayoría de nuestros países, generalmente por los entes reguladores, y el valor viene de una fórmula, cada país tiene su fórmula, que incluye una fracción del costo de la posteadura, la vida útil, la parte del mantenimiento, y esto hacen un cálculo y dicen, para ese poste el alquiler es de 50 centavos el poste mensual, $1, o sea, sale el número, 25, sale el número. Eso es para el primer cable. Pero llega un momento que un poste puede tener 20 cables. Entonces, esto hace que para la empresa dueña de los postes, eso se convierte en una mina de oro y no le importa cuántos cables estamos montando. Entonces, monten más, monta más, monta más, monta más y monta más. Y por supuesto, la falta de control y regulación. Debería regularse la cantidad de cable y las especificaciones de los tendidos y los materiales. Hay gente que dice que eso no se debe regular porque si no perjudica la competencia, que todo el mundo tiene derecho a montar sus cables. Mira, no estoy seguro de que esto pueda aumentar los costos. Una regulación bien hecha, evitando, por supuesto, los monopolios y las mafias, ¿no? Pero sí, definitivamente, tiene que haber un control. Porque hay un negocio que se denomina lo que llamo yo el negocio de HFC, redes híbridas, fibra coaxial o de pura fibra óptica, que consiste primero que una empresa cablera, al menor costo posible, hace la instalación, obtiene clientes, la cosecha por un tiempo y después el objetivo y el sueño de toda esta gente es vender la infraestructura de los clientes a una operadora grande. Este es el negocio típico de las cableras. Entonces, la vida útil esperada de una infraestructura de telecomunicaciones es de 25 años. Pero el problema consiste que el modelo de negocio que estamos viendo es un modelo de negocio de par de años. O sea, la gente piensa que en 2 años tú debes retornar tu inversión y debes haber obtenido rentabilidad. Y esto incluye a las operadoras grandes. Entonces, si tú tienes un negocio que es basado en este modelo, nunca estás pensando a largo plazo.
Entonces, por eso no les importa la calidad, no les importa la identificación, no les importa la durabilidad y no les importa el colapso, porque yo quiero hacer un negocio y rápido. Y viene la parte de ser o no ser. O sea, ¿cuánto es el tiempo justo de amortización de un proyecto? ¿Cuándo debería tener fruto? Mira, ustedes se van a países del primer mundo y inventando un país, Dinamarca, la operadora va a montar una infraestructura de fibra óptica en una ciudad y ellos piensan amortizar eso a 5 o 7 años. A partir del 6º año va a empezar la tasa de ganancia. Ellos piensan que eso va a ser rentable a partir del 8º, 7º año, 6º, 7º año y así sucesivamente. En nuestros países la gente quiere amortizar el tendido de fibra. Y estoy hablando no de la gente de las cableras, las empresas pequeñas, ¿no? Estoy hablando de las empresas grandes, multinacionales. Ellos quieren amortizar en meses. Ellos quieren ganar a partir del 6º mes. Ellos en 3, 4 meses quieren pagar la infraestructura que montaron. Y por supuesto, tú para poder pagar a los precios de nuestra región algo en 4 o 6 meses, tienes que montar basura. Esa es la verdad. Suena duro, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, ok, yo los convencí de que vamos a hacerlo bien. Y para hacerlo bien, ¿qué se debe hacer? Pensar en crecimiento y durabilidad. O sea, yo debo pensar que la red va a crecer y yo quiero que dure. Tengo que elegir productos de calidad, pero a costo razonable, porque nuestro mercado no permite costos excesivos. Nosotros no podemos cobrar por servicios de internet, de telefonía, conexión comercial, etcétera, etcétera, sino unos valores que es lo que soporta el mercado. Y por supuesto, instalar correctamente. Cuando hablo de instalar correctamente, es montarlo de acuerdo a las normas y procedimientos, hacer las pruebas correspondientes y el mantenimiento adecuado. Todo este paquete es lo que los hace hacerlo bien. Y la primera pregunta cuando yo voy a hacerlo bien es ¿cuál cable elijo? El cable que yo puedo elegir, hay dos opciones. Simplemente yo puedo colocar el mensajero de acero y trenzar mi cable a un mensajero. Esta es una opción tradicional que viene heredada de los cables telefónicos y los cables coaxiales. O sea, simplemente viene de esa época. Pero yo no necesito hacer eso, porque nosotros hoy en día contamos con el cable autosoportado. El autosoportado no requiere mensajero. El precio es bien razonable. Realmente tiene un mensajero de fibra de vidrio adentro. Hay algunos que los prefieren figura 8, pero siempre ADSS, la palabra ADSS, All Dielectric Self Supporting. O sea, totalmente dieléctrico, nada metálico, autosoportado. Entonces, este debería ser el cable que nosotros estamos montando. Y este cable, además, me permite distancias muy interesantes entre postes, mínimo 80 metros. El cable ADSS más económico les puede permitir 80 metros de span o distancia entre postes, y los hay de 120, 150 metros. O sea, realmente son soluciones adecuadas. Entonces, el cable que debo elegir definitivamente es ADSS. Más económico que montar un mensajero de acero y trenzarlo a él, un cable tradicional de planta externa. Se debe respetar ¿qué cosa? La máxima distancia entre postes. En inglés se conoce como span. Eso te lo va a decir el cable. Se debe respetar la flecha o catenaria. ¿Cuánto baja el cable? Eso generalmente se expresa en un porcentaje. Si les dice 2% de esta distancia son 100 metros, puede bajar hasta 2 metros. Si es 1%, puede bajar hasta 1 metro. Y hay que colocarla ni más abajo ni más arriba, porque esto permite que el comportamiento a largo plazo contra el viento del cable, evita la frecuencia de resonancia natural y el comportamiento del cable es el adecuado. Entonces hay que colocar la flecha, no es a ojo, no es lo que a mí me parece, es lo que dice el manual del cable que estamos montando. Respetar la tensión de al lado, los radios de curvatura para que no haya atenuación, el cable de reserva, sistema de identificación, todo esto debe respetarse. Todo esto lo cubrimos nosotros en nuestros cursos, evidentemente, de fibra óptica. Tenemos 2 cursos en esta área, el curso de fibra óptica, redes, diseño, supervisión e instalación de fibra óptica de redes FTTX. Y hay otro que es diseño, supervisión e instalación de fibra óptica de planta externa e interna. La diferencia es que el de planta interna e externa cubre mucho la parte entre ciudades. El de FTTX
se concentra en la parte de ciudad. El número de hilos y la calidad. Primero que nada, el cable típico, el cable drop, que es el que llega al cliente final, viene de 1 o 2 hilos. Puede ser de este tipo. Hay varios modelos que existen en cables aéreos. Este es un autosoportado. Estos serían los mensajeros dieléctricos, ¿verdad? Sirven de mensajeros. Este es autosoportado. Hay cable drop soterrado, ¿no? No llevaría los mensajeros porque no es para autosoportarse. Tiene, repito, 1 o 2 hilos. Típicamente, actualmente se está trabajando con un hilo. La mayoría de los protocolos están trabajando un hilo. El convertidor de medio de 2 hilos ya es muy escaso. Y se puede pensar en 2 hilos cuando tú quieres, por ejemplo, que el cliente pueda tener la opción de 2 proveedores de servicio o algo por el estilo, aunque sería preferible en cables separados por redundancia. Y después están los cables troncales, backbone o a distribución final, que son los NAP. Aquí van de 4 a 144 hilos los cables aéreos. Ya en la parte soterrada estamos hablando de cables de 1700 hilos, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero en cables aéreos ADSS estamos llegando típicamente, eso depende del fabricante, a 144 hilos, desde 4 a 144. Y aquí viene un tema que es crítico. La calidad. ¿Qué calidad debe tener el cable? ¿Qué calidad debe tener los amarres? ¿Qué calidad debe tener las cajas de empalme o mufa? ¿Qué calidad debo tener en mis productos? Aquí hay un podcast que se los recomiendo. Lo tenemos publicado en nuestro canal de YouTube. Y también en Spotify se puede conseguir el podcast Conexión TIC y más. En este episodio, este podcast, hay una pregunta ahí. ¿Mejor precio? No hay problema que le quitamos. Simplemente tú puedes conseguir el producto literalmente al precio que quieras, quitándole cosas, cada vez haciéndolo menos calidad, menos confiable, menos durable. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, les recomiendo este podcast correspondiente. Repito, está en el Spotify y también está en el canal de YouTube de Certitail. En Spotify, si lo buscan como Conexión TIC y más. Ahí hay, ojo, este es el capítulo 4, hay 6 capítulos donde se tocan una serie de temas. Ya publicados en el canal de YouTube tenemos 5 de los 6 capítulos publicados. Y vamos a hacer una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta, vamos a hacerles la pregunta a ustedes. Los clientes finales se deben conectar desde manga o mufa de empalme más próxima, desde gabinete zonal o nodo, desde distribuidor final, o no estoy seguro porque bueno, no estoy en el área o tengo mis dudas correspondientes. Vamos a poner la votación. Y ya iniciamos la votación. Por favor, contesten, esta encuesta es absolutamente anónima, contesten de acuerdo a sus experiencias o conocimientos, o lo que a ustedes les parece que debe conectarse. Repito la pregunta, los clientes finales se deben conectar desde opción, las opciones son manga o mufa de empalme más próxima, desde gabinete de zonal, desde distribuidor final, o no estoy seguro. Ya tenemos 14, 15 respuestas. Estamos a punto de cerrar la votación y vamos a presentar los resultados. Ok, aquí están los resultados. El 19% de ustedes desde la manga o mufa de empalme más próxima, el otro 19% desde gabinete zonal o nodo. Finalmente, el 56%, la mayoría, contestó desde el distribuidor final NAP y no estoy seguro un 6%. La respuesta, vamos a ver, es que aquí lo importante es, hay 2 opciones, desde el distribuidor zonal, gabinete, esa es correcta, la más común es el NAP, pero no debemos hacerlo de la mufa, aunque la manga de empalme, porque aunque esa es la más común, ¿no? Esa es la que normalmente se hace. Y vamos a hablar por qué. ¿Por qué? La distribución adecuada nos lleva, si nosotros nos ponemos a conectar desde mangas de empalme, va a empezar a ocurrir esto que está acá.
Lo primero que nosotros tenemos que tener, las mangas de empalme o mufa, no son dispositivos para abrirlos, abrirlos y cerrarlos, porque ellos pierden el sellado. No son para eso. Eso es para hacer distribución, subdivisión, etcétera, etcétera, pero no para atender clientes finales. Fíjate, aquí de todas maneras, este es un distribuidor. Este que están viendo aquí es un distribuidor. La gente montó un distribuidor aquí dentro de este montón de mangas. Lo ideal, o podemos distribuir desde un zonal, si es una zona más controlada, este sería un gabinete zonal, ¿verdad? O podríamos tener desde NAP, estas cajas que están aquí arriba son NAP, pero con orden, ¿no? O sea, limitando. Pero lo que sí no podemos hacer, lo que ustedes están viendo aquí, evidentemente aquí la mayoría de los clientes están siendo distribuidos a través de las mangas. Entonces aquí dice, se debe planificar crecimiento, se debe distribuir desde gabinetes, después gabinete un zonal, o de NAP. NAP es Network Access Network Access Point, sería, se me va el nombre en este momento, que es el distribuidor final del cliente, no desde mangas o mufas de empalme. Es fundamental, yo les aseguro aquí que parte del problema es el costo. Aquí debe haber por lo menos un 20% de cables que ya no están en uso. Y de nuevo, el problema, las mangas de empalme no son para distribuidores finales. Aquí tenemos un ejemplo, tengo decenas de fotografías de mangas de empalme en la cual abriendo, cerrando, se pierden los sellos. Aquí tenemos un nido de avispas dentro de la manga. Las hay con nidos de avispas, hormigas, y por supuesto entra la humedad. La humedad va a quebrar porque va a cristalizar, no los vidrios no se cristalizan, sino los plásticos o los acrelatos que recubren los vidrios. Y entonces vamos a dañar. Esto no es para eso. El que está diseñado para eso son este tipo de dispositivos que tienen su puertecita, su sello y sus sellos de entrada y salida. Esto también tiene sus puertas, aquí van a ver los sellos, están diseñados para eso. Un tema fundamental en todo lo que corresponde a tendidos aéreos es los amarres. Hay dos tipos de amarre. El amarre de suspensión, que son los puntos azules, y los amarres terminales. Yo siempre arranco de un amarre terminal. Aquí vengo de mi distribuidor, lo que corresponda, subo el poste. Y aquí tengo mi primer amarre terminal, en la cual va a un poste, a otro poste, a otro poste, a otro poste. Y llega un momento que yo tengo cada 3 o 4 postes, o porque hay cambio de dirección, o porque hay un empalme, o porque tengo que dejar el cable de reserva, coloco una pareja de amarres terminales y dejo mi reserva correspondiente o hago un empalme, dependiendo del diseño que yo tenga aquí. De nuevo empezamos a contar los amarres de suspensión. Entonces son dos tipos, los amarres de suspensión y los amarres terminales. Los amarres terminales en los dos extremos, y cada vez que haya o cambio de dirección o cable de reserva o empalme, o cada 3 o 4 una distancia específica de los puntos de suspensión. Esto no es lo que debemos hacer, ¿verdad? Esto no, evidentemente, esta no es la forma de tener un tendido aéreo. Nosotros tenemos que escoger los amarres dependiendo del tipo de cable. Estos son amarres, por ejemplo, terminales para cables drop. Estos son amarres terminales para cables de distribución. Estos tres que están aquí son amarres de suspensión. Tengo 3 suspensión, 3 terminales, y aquí tenemos, dependiendo del tipo de cable, tenemos que elegirlos. Fíjense que cuando yo digo elegirlos, cuando ustedes van a un fabricante, tenemos por ejemplo este amarre de suspensión que permite 2 cables. Ustedes se van a la tabla y les va a decir que de acuerdo al rango del cable, vamos a irnos a la parte de milímetros, si el cable es entre 7.8 y 9.5 milímetros, el número de partes es esto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del cable, nosotros escogemos el amarre. También otro parámetro que es importante es la distancia entre postes. Te van a decir, este amarre está permitido, este es light support para tendidos hasta 180 metros o 150, se te va a decir el catálogo. ¿Cuál es la máxima distancia que es diseñada para este tipo de amarre? Por supuesto, adicionalmente tienes que conseguir el hardware dependiendo del tipo de poste. Si es de madera puede ser un tornillo, si es de concreto puede ser un fleje. O sea, nosotros tenemos que escoger el amarre del poste. Esto es fundamental. Estos amarres, si nos volvemos acá, estos amarres tienen unas
gomas o cauchos, los cuales inmovilizan el cable y evitan el roce. Eso es fundamental, por eso es que tengo que escogerlo. Yo no puedo ponerlo que esto quede holgado, porque si es holgado, cuando pega la brisa, él tiene un pequeño roce con el mismo amarre, tiene un pequeño roce. Y tú dices, bueno, ¿eso qué le puede hacer daño? Repitan ese roce miles de veces al día durante cientos de días. Evidentemente se va a ver la peladura y el cable se va a dañar. De nuevo, la gente piensa, bueno, eso va a tardar como 5 años en dañarse y de aquí a allá yo gané, cobré y me fui. Ese es el principal problema, el enemigo oculto, que es que yo quiero hacer negocio rápido y ya. La reserva. Sí, la reserva. La reserva es muy importante. Entonces nosotros tenemos que tener al menos un 10% de cable de reserva distribuido uniformemente y organizado. Esto, repito, si yo tengo 2 kilómetros, debe haber 200 metros. Pero no me vengan a poner 200 metros en un extremo. Lo he visto, colocar 200 metros. O hagan esta loquera que están viendo aquí, ¿no? Eso no, así no es una reserva. Eso no es serio. O sea, simplemente yo debo dejar mi reserva, como está indicada. Puede ser el snowshoe para dejar aquí en forma de 8, puede dejarse respetando el radio de curvatura. El radio de curvatura es función del diámetro del cable, ¿verdad? No es un valor, esto no es un valor específico, sino es función del diámetro del cable. Me va a permitir agarrar esta reserva. Yo tengo mi reserva correspondiente. Entonces, repito, 10% del tendido uniformemente distribuidos. Si son 2 kilómetros, son 200 metros, probablemente en grupos de 20 o 30 metros a lo largo del tendido, 10 reservas de 20 metros, perfectamente válido. Y esto es fundamental para poder garantizar las reparaciones, porque recuerden que un tendido aéreo tiene múltiples reparaciones. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo, un técnico me dijo, no, pero yo prefiero los tendidos aéreos a los soterrados porque es mucho más fácil hacer una reparación. Eso es absolutamente cierto. Es mucho más fácil. Lo que le dije yo, pero a ti te parece normal salir todos los días a reparar cables. Eso no es normal. O sea, créanme que en todos los países, en todos nuestros países, existen, todas las empresas de telecomunicaciones tienen integradores o cuadrillas contratadas que salen todos los días a reparar cables. Eso no es normal. La calidad de los materiales. La calidad de los materiales no solamente incluye los cables, que ya hablamos de ellos, ya hablamos del podcast, el cual podemos mencionar de calidades de todos los tamaños y formas, sino también tiene que haber calidades en las mangas, en los conectores, en los gabinetes y tiene que haber pruebas. Por ejemplo, yo he visto mangas de PVC que a los pocos años, meses, años se cuartean porque evidentemente no están diseñadas para resistir los rayos ultravioletas, ¿no? Conectores de muy baja calidad, gabinetes muy malitos, o sea, todo lo que ustedes quieran hasta este extremo. Pues. Ahí tienen una botella de agua o de sodas o refresco en la cual tienen unos conectores colocados y tirados ahí. O sea, ojo, he visto, esto no es una rareza, ¿eh? Tampoco es tan común, ¿no? Pero sí lo hacen. Entonces nosotros tenemos que tener materiales de calidad. En el caso particular de Certitel, nosotros hemos hecho pruebas de calidad a productos para que sean homologados, particularmente aquí en Panamá. Nosotros tenemos acuerdos con la Universidad Tecnológica de Panamá, la cual tiene un laboratorio de materiales, de prueba de materiales. Tienen, por ejemplo, en este amarre específicamente a este distribuidor fabricante, se le hizo pruebas de corrosión en cámara de niebla, de tracción y tensión, las dimensiones, etcétera, etcétera. Y aquí dicen las normas, las cuales fueron aplicadas para comprobar la calidad de este producto y emitimos estos certificados. Lo hemos hecho, es uno de los servicios que hemos ofrecido para certificaciones. Existen muchos laboratorios internacionales, desde los más conocidos como ETL, UL, etcétera, etcétera, en las cuales se le debe hacer las pruebas correspondientes si hay alguna duda sobre la calidad de los productos o queremos estar seguros de la calidad de los mismos. Pero ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la verdadera solución a el desorden, el desastre que es típico de muchos de nuestros países? La solución es que se haga un tendido soterrado.
por la alcaldía o municipio, porque el problema que ocurre que hay una reacción contra los tendidos soterrados, porque cada rato, ay, yo quiero tender un tendido de fibra óptica, hacen una instalación, rompen la calle y la dejan mal rematada. Y después viene otro y lo vuelve a hacer lo mismo. Y hay un momento que la vialidad o las aceras están en muy malas condiciones por culpa de las instalaciones de fibra óptica. El mundo ideal sería que yo tuviera la empresa, la alcaldía o el municipio, cuando haga remodelación de calles y de aceras, coloquen una serie de múltiples ductos. Estos ductos como a la derecha, con microductos de una vez. Ya yo tengo los microductos. Si ustedes ven el del centro, no quiere decirle cuántos cables puede hacer. Y lo que hace la alcaldía es alquilarlo. Yo alquilo los hilos, el tubo. Yo alquilo el tubo para que la empresa de telecomunicaciones, mediante técnicas de soplado, pase sus cables. Evidentemente, esto, tú dices, bueno, pero eso es negocio para las empresas de telecomunicaciones. Claro que es negocio, claro que es negocio porque pueden arriesgarse a pasar cables y si la cosa no funciona, lo retiras tu cable y no ha pasado nada. Y tengo múltiples ductos, puedo ampliar, no hay el monopolio, ¿verdad? Yo puedo colocar, aquí hay, en el caso, puedo haber ductos que puede tener varios microductos o puedo pasar un grupo de cables por un ducto más grande, no técnicas de soplado, sino simplemente por cintas. Yo puedo pasar cables, de aquí puedo pasar 4 o 6 cables de la empresa de telecomunicaciones que esté alquilando. Entonces, esta es la verdadera solución. Creas un ingreso. Están protegidos a excavaciones porque están muy claros. No es que, porque uno, cuando hay tendidos soterrados en muchas de nuestras ciudades, uno tiene pánico dónde puede abrir una perforación. Uno, porque aquí habrá cables. No, aquí está muy claro dónde van a estar todos los cables, dónde van a estar todos los ductos. Además, aquí ven 1, 2, 3, 4, 5 ductos y cada uno de este tamaño. Hasta el infinitum podemos crecer a nivel de instalación de cableados, ¿no? O puede colocarlo más pequeño, eso depende de la densidad poblacional. Repito, esto crea fuentes de ingreso para las alcaldías, no me rompen más cables. Para las empresas de telecomunicaciones hay una competencia sana y verdadera, porque en muchos de nuestros países los postes son de las empresas de telecomunicaciones o estatales o que fueron nacionalizadas, privatizadas y tienen un medio monopolio y entonces tú tienes que aceptar el alquiler, que sí, que no. Y lo mismo, hay gente que tiene canalizaciones soterradas y te los alquilan porque pertenecen a empresas de telecomunicaciones. Lo más saludable es que pertenezca a la alcaldía o municipio, se alquile a un precio estandarizado, solidario, va a producir un montón de ingresos. Esto es una minita de oro, no hay que ser un genio de que esto es una minita de oro. El mantenimiento es muy bajo, y la posibilidad de que se rompan los cables es muy rara porque evidentemente no puede haber excavaciones que no sean utilizadas por la alcaldía. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones finales ante esto? Primero que nada, nosotros tenemos que planificar el crecimiento y dejar de pensar en un par de años. O sea, eso no es sustentable ni para las empresas de telecomunicaciones, ni para los consumidores, ni para la ciudad, ni para el planeta. No tiene sentido que nosotros sigamos montando productos y se sigan dañando, se sigan perdiendo. O sea, hay que planificar, hay que pensar en el crecimiento y hay que pensar en largo plazo. Tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de los materiales y de las instalaciones. No solamente tenemos que usar materiales de calidad, sino que nuestras instalaciones sean de calidad. Y cuando yo hablo de instalaciones de calidad, es que se monten de acuerdo a las normas, cables de reserva, radios de curvatura, pruebas, conectorización, fijación, sistemas de identificación. Todo esto lo cubrimos en nuestros cursos de instalaciones. En este momento los cursos de instalaciones se están dictando exclusivamente aquí en Panamá. Vamos a empezar en el mes de agosto los primeros cursos de instalaciones. Ya estamos haciendo asociaciones con distribuidores importantes. Ya, por ejemplo, tenemos a JM Telco en El Salvador. Y próximamente vamos a anunciar un par más de distribuidores en diferentes países en los cuales vamos a montar también salones y vamos a empezar a dictar los cursos de instalación para el desarrollo de destrezas
de los técnicos de manera que las instalaciones se hagan correctamente. Fíjense que no solamente es el diseño, no solamente la calidad de los materiales, sino que la instalación sea correcta. Después, la regulación, evitando los monopolios y pensando en el ciudad, en el país, en el planeta, ¿no? Entonces, esas regulaciones evidentemente vienen de parte del Estado, ¿verdad? Pero cuidado, porque el Estado, tenemos que evitar, el enemigo público número uno que tenemos en toda Latinoamérica es la corrupción. Entonces, aquí puse, simplemente no es que esté diciendo ni promoviendo la subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, lo coloco aquí porque Chile tiene los números de menor nivel de corrupción a nivel latinoamericano. Entonces, suponiendo, estoy simplemente elucubrando sin ningún fundamento de que pueda haber una buena regulación justa, evitando monopolios y pensando en el ciudad, país y planeta, en el caso de Chile, pero así sucesivamente cada país de nosotros tiene un organismo que regula las telecomunicaciones. Estos organismos que regulan las telecomunicaciones deben regularlo e incorporar, fundamental, las alcaldías y los municipios. Estas regulaciones son para tendidos aéreos. Yo no estoy diciendo que no hagamos tendidos aéreos. Los tendidos aéreos tienen sus aplicaciones. Cuando hay densidad de poblaciones relativamente no muy alta, es muy interesante hacer los tendidos aéreos. Toda la parte rural, los tendidos aéreos, zonas de la ciudad con baja densidad, tendidos aéreos sin problema, pero bien hechos, ¿no? Pero bien hechos. Esa es la diferencia. Lo que sí es clarísimo que los tendidos aéreos en centros de ciudades con altas densidades no tiene sentido. Eso tiene que ser soterrado. Y también los tendidos soterrados, pero con regulación. Si nos ponemos a hacer los tendidos soterrados sin regulación, sin el ente regulador a nivel del Estado, del municipio, de la alcaldía, nosotros vamos a empezar a romper las calles, dañar las aceras y romper otros servicios. Nosotros en los cursos de diseño mencionamos un caso lamentable que ocurrió en Venezuela hace 20 tantos años, en lo cual montando un cable de fibra óptica se llevaron un gasoducto y hubo 50 muertos por la instalación del cable de fibra óptica. Entonces, tiene que haber regulación, tiene que haber estudios, tiene que haber profesionales involucrados en todas estas áreas. En este momento vamos a iniciar la parte de preguntas. En este momento, ahí está, pueden ver mi correo. Y vuelvo a repetir que este webinar está siendo grabado y ustedes van a recibir el día de mañana el link correspondiente para que puedan verlo con más calma o puedan compartirlo. Y por supuesto, las personas que se inscribieron y no pudieron asistir lo puedan ver. También se va a subir al canal de YouTube de Certitel, en el cual ya tenemos en este momento unos 10 o 12 webinars. Tenemos varios podcasts, conversatorios, etcétera, etcétera. Un canal muy interesante y estoy seguro que mi gente, de la señora licenciada Reina Salcedo o Boris Vázquez, va a publicar en este momento los enlaces correspondientes. Entonces, vamos a iniciar la parte de preguntas. Si quieren verlo más claro, pueden colocarlo en vista de hablante para que me puedan ver un poco más cerca conversando. Y vamos a ver qué tipo de preguntas nos tienen por aquí. Boris, ¿qué preguntas tenemos por ahí pendiente en este momento? Bueno, todavía en el chat no tenemos ninguna pregunta. Los animo a que escriban sus preguntas en el chat o si quieren directamente hacerla a través del video con Daniel. También en este momento voy a permitir que puedan abrir micrófonos, porque no tenían la posibilidad de abrir sus micrófonos. En este momento pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer las preguntas o en el chat o hablado. Aquí recorriendo un poquito, veo que William Soto, se parece a Petare, William Soto desde Venezuela. Sí, efectivamente parecen unos cableados. Ojo, esas fotos de cables desastrosos que tenemos aquí puestos, eso no estoy pensando, los hay más desastrosos inclusive que los que están ahí. Aquí particularmente en Panamá la situación es bien compleja y complicada a nivel de los tendidos particularmente de Ciudad de Panamá. Ya tenemos, ojo, y cuando hablo de Ciudad de Panamá no estoy pensando que en barrios, cosas por el estilo, pobres. No, estoy hablando de se van a la Milla de Oro, que es calle 50, donde están los principales bancos de Panamá. Recuerden que Panamá es un centro financiero mundial, tenemos más de 100 bancos.
y hay una cantidad de torres y rascacielos. Es una foto, las que ustedes ven ahí, el Pesadilla, esa es una foto típica de calle 50, en la Milla de Oro, donde están las sedes de los principales bancos. Bueno, tenemos la primera pregunta, Dani. Nos dice Adrián Carrera. Buen día. Bien, si tienen amarres de suspensión, en la práctica se usan tensores telefónicos que afecta realmente el uso de esos tensores. Los tensores telefónicos. No estoy entendiendo muy bien la pregunta, ¿no? Pero lo que sí es claro que la primera aclaratoria, los amarres de cables de fibra óptica, por cierto, estoy hablando de fibra óptica, pero también aquí puede estar incluido, acuérdate que nosotros estamos en el proceso de transición de las redes HFC, Hybrid Fiber Coaxial, que es la red típica residencial. Estamos en la migración a FTTH, Fiber to the Home, ¿no? Pero todavía hay mucho tendido coaxial que también es aéreo, ¿no? Esa es la parte. Entonces, los amarres de tendidos de cables de fibra óptica son de fibra óptica. O sea, nosotros no podemos usar un amarre de cable coaxial o un amarre telefónico para cables de fibra óptica. Son específicos para cables de fibra óptica. También tenemos que estar muy claros en la separación de los tendidos. Si todavía existen en nuestros países los tendidos telefónicos, los tendidos telefónicos tienen que estar muy claramente separados y el espacio, no sé si esa es la pregunta de Adrián, tiene que haber un espacio suficiente. Y ahí es donde empezamos a ver el problema de regulación y congestión. Como tiene que haber espacio por el tipo de amarre entre un cable y otro, tú tienes un poste. Ese poste tiene que tener una altura mínima del cable en la parte de abajo. Eso depende de la regulación de cada país, pero hablamos de un promedio de 5,50 metros. Esa es la parte más baja del cable. En la parte de arriba, muchas veces estamos usando los tendidos de cables eléctricos. Tenemos que tener una distancia dependiendo del voltaje del cableado que está en la parte superior. O sea, hay una distancia al cableado eléctrico dependiendo del voltaje del cable eléctrico y la distancia al piso de la parte más baja del cable. Entonces, evidentemente, si ustedes ven eso, la parte útil de un poste no es más que unos 30 centímetros, un pie. Evidentemente pusimos el primero, está el cable telefónico que está ocupando un espacio, el otro está los coaxiales, y en un momento que la gente lo que empieza es irse para abajo y dice para arriba. Empezamos a acercarnos peligrosamente a los cables eléctricos de tensión, empezamos a bajar el cable por debajo de la altura establecida por la regulación vial. Entonces, no sé, el camión se llevó como 3 cables. Evidentemente, muy probablemente, yo no estoy diciendo que el camión no estuviera fuera de altura, puede que sí, puede que no, pero muy probablemente ya empezamos a colocar cables por saturación de postes. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. Tenemos una segunda pregunta, Dani. Leonel Herrera nos dice, buen día, ingeniero. ¿Qué recomendación hay para la protección antirroedores del cableado? ¿Algún producto o mecanismo comprobado? Saludos. saludos a Leonel Herrera, desde aquí de Panamá, ETESA. Leonel es participante certificado de nuestros cursos y ha sido y se ha convertido hasta amigo de Certitel. Muchas gracias, Leonel, por estar participando. Él pertenece a ETESA, que es la empresa de distribución eléctrica más importante de la pública de Panamá. La respuesta es no, lo que hay que hacer es persinarse. No hay, Leonel. En el caso particular, les quiero expresar, en el caso particular de Panamá, el caso de las ardillas ha sido mortal. O sea, yo creo que puede estar superando los daños por ardilla a la parte vehicular. En el caso particular de Panamá, no conozco otro país en el cual las ardillas hagan una devastación tan grave. Ha habido soluciones. Una solución es colocar el cable con armadura de acero, el cable armado aéreo, que no es autosoportado. Tenemos que, bueno, a menos que venga en figura 8 con guaya, ¿no? Pero si no, le tengo que poner una guaya. Esa es una opción. Sin embargo, la directora de mantenimiento de Cable & Wireless Panamá me enseñó un cable con armadura de acero que la ardilla se lo comió, ¿no? O sea, pienso que es una ardilla salvaje, pero bueno. La opción número 1 es esa. He visto que colocan inner duct, o sea, aéreos y dentro del cable. Pareciera que esa podía ser la solución.
Evidentemente, el problema de las ardillas es cuando nos estamos acercando a zonas un poco más rurales, un poco más boscosas, dentro de las mismas ciudades, por ejemplo, Clayton, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ok. Pregunta Joiner Muñoz. Pregunta, ¿cuánto duran las certificaciones de Certitel y cuánto tiempo de vigencia tienen? Ok, Joiner, bienvenido. Certitel tiene dos modelos. Nosotros editamos los cursos de capacitación en diseño, los cuales son 100% online. Y están los cursos, y esos cursos simplemente tú tienes tu certificado de haber asistido al curso correspondiente. Están los cursos de instalación, lo mismo. Pero adicionalmente tenemos las certificaciones de especialista. Las certificaciones de especialista requieren típicamente tres o dos cursos, dependiendo del tipo de certificación que haber tomado y presentar un examen. Esa certificación de especialista dura 3 años y es renovada con asistencia a otros cursos nuestros o de cursos de certificación de fabricante, de congresos. O sea, hay una lista ya publicada en la página web donde tú van a ver certificaciones, va a haber una parte de acreditaciones, cuáles son los que nosotros estamos reconociendo para acumular 36 créditos, si no me equivoco. Así a los 36 créditos, los 3 años, como los 36 créditos, se reemite el certificado correspondiente. No queremos que necesariamente te sigan tomando cursos de nosotros, nos sirven otros cursos. Lo importante es que nosotros queremos que sigan manteniéndose actualizados. Siguiente pregunta. Bueno, no es una pregunta, es un comentario de David Moreno Kelly, que según él, a mí me parece ya mucho de la mano de nosotros, los técnicos, y encargados de cambiar esa cultura de mala práctica con la instalación. Por rápido, el mismo sistema pasará una factura alta. David, totalmente. La responsabilidad al final es de la gente que está instalando. O sea, las personas que están instalando tienen que saber cómo hacerlo. Pero además, no solamente de las personas que están instalando, de las empresas de telecomunicaciones que toman las decisiones más arriba. Y después más arriba puede estar los entes reguladores. O sea, es todo una estructura donde no importa, y estoy de acuerdo, David, tú tienes un ente regulador que dice cuáles son las normas y tienes una empresa que está dispuesta a hacer las cosas bien, pero los técnicos, diseñadores y supervisores lo hacen mal, apurado, no, o sea, es toda la estructura. Nuestro caso, en el caso particular del Certitel, nos encargamos de esa parte, de los instaladores y diseñadores. La parte de ahí para arriba, que son las empresas y los entes reguladores, debe haber presión de la sociedad, ¿no? La sociedad es la que tiene que presionar, pero totalmente de acuerdo, David. No tenemos ninguna otra pregunta en el chat. No sé si tienes algún otro comentario para poder darle el agradecimiento a todos los participantes y que sigan nuestros podcasts, webinars en nuestro canal de YouTube, que lo han puesto varias veces en el chat. Y estamos a las órdenes para cualquier curso e instalación de diseño. Aquí hay otra pregunta. Buen día, ingeniero. ¿Cuáles son las medidas preventivas de la planta externa? Giancarlo Crisontomo. Ok, las medidas preventivas de planta externa. La primera medida no es preventiva, es de instalación. Primero hay que hacerlo correctamente. ¿De acuerdo? Después que tú lo hiciste correctamente, cables de reservas, identificación, materiales de calidad, bien instalados, pruebas. Las medidas para que después de cableado no se dañe son, la primera, tienes que mantener la poda. Cuando hablo de la poda, es la parte donde están los postes, tú no puedes dejar que la vegetación vaya creciendo. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en todos nuestros países la temporada de sequía-lluvia. O sea, cuando la temporada de lluvia está terminando, que es cuando la vegetación está alta, empieza la sequía, empieza a secarse esa vegetación, tienes que podarla. Pues eso te va a prevenir, es la parte de incendio. La otra parte de la poda de árboles. Los árboles van creciendo y las ramas van acercándose hacia los tendidos y evidentemente hay que hacer la poda manteniendo, respetando los árboles, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, bueno, pero es que mis cables tuve que pasarlo por medio del árbol y el árbol no puedo cortarlo. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer.
y no hay alternativa, y no hay mantenimiento preventivo. Ese cable va a morir. O sea, y lo he visto, no uno, he visto pasar 4 cables por medio de las ramas de los árboles. Evidentemente vas a tener problemas desde ardillas, insectos, hormigas, y los árboles van creciendo y van a llevarse el cableado. Pero la gente dice, pero en 2 años cobré, me fui y gané. Ahí es donde está el problema. O sea, ahí hubo un problema de instalación y ahí no hay prevención. Pero la primera, poda de tendido, de ramas, poda de vegetación en la parte de abajo, y ese es el mantenimiento. No necesitas más mantenimiento preventivo que esas 2 cosas en un tendido aéreo. Recuerda que no debes usar las mufas o mangas de empalme para distribuir clientes finales. Esas mangas de empalme no necesitan mantenimiento. Están diseñadas para haber sido selladas y olvidarte de ellas, teóricamente, si son de calidad, 25 años por lo menos. Bueno, creo que llegamos al final. Es correcto. Estamos al final. Nos quedan 5 minuticos. En este momento no nos queda más que agradecerles, como siempre, la compañía de ustedes en este webinar. Repitiendo que este webinar está siendo grabado. El día de mañana van a recibir el link correspondiente para las personas, ustedes y los que se inscribieron, para que puedan verlo con más calma o compartirlo. Así, adicionalmente, va a ser subido al canal de YouTube y en las próximas semanas van a recibir la invitación al próximo webinar de Certitel. Además, les invitamos a que revisen los podcasts correspondientes que también están en el canal de YouTube de Certitel. De nuevo, ha sido... Muchas gracias. Muy coherente y muy útil la información. Estaremos pendientes de cualquier otra actividad que se pueda presentar. Gracias, yo. Muy agradecido por tu comentario. Y bueno, nos vemos.